injustificado, impresentable desde todo punto de vista. ¿Desde cuándo tiene que ser el embajador norteamericano quien decide quién va a ser el embajador o embajadora en Estados Unidos? Eso es una violación a nuestra más básica soberanía nacional. Solo un gobierno totalmente subordinado, un gobierno títere, en el mejor sentido de la palabra, es capaz de aceptar ese tipo de imposiciones. Es algo realmente inaudito. No recuerdo a nuestra república, incluso en los peores tiempos de Arena, en situaciones como esta, donde es en la embajada norteamericana o en Washington donde deciden quién va a ser nuestro representante ante el gobierno de los Estados Unidos. Me parece pues que las comunidades de compatriotas en Estados Unidos tienen que poner la voz de alarma, expresarse. Entiendo que el día de ayer se hicieron presentes en la sede de nuestra embajada y en Washington. No los querían dejar ni entrar, después de que esa embajada en los últimos 10 años, cuando gobernó el FMLN, fue una embajada de puertas abiertas. Yo mismo estuve allí en muchas reuniones con compatriotas, con líderes sociales de nuestra comunidad, con intelectuales de nuestra comunidad, con empresarios de nuestra comunidad. Pues ahora no les querían abrir la puerta. Ese es el cambio que ofrecía Bukele. En fin, me parece una decisión sumamente desafortunada, pero yo allí invitaría a nuestros líderes de las comunidades salvadoreñas a que hagan sentir su voz y su posición, su descontento ante una decisión verdaderamente desatinada y peor aún, impuesta por el gobierno, por un gobierno extranjero. El tema económico, estábamos hablando del presupuesto, de la recesión y el rebote económico que están hablando, y bueno, también cuando Bukele se dirigió a las Naciones Unidas estaba hablando de un milagro salvadoreño. ¿Quisieras comentar al respecto? Bueno, yo quizás comenzaría por eso. Yo decía en un tuit que el único milagro que yo he visto en los últimos tiempos es cómo pudo un demagogo engañar al 26% del electorado salvadoreño para que le entregara al gobierno. Eso fue un verdadero milagro, porque a partir de una serie de manipulaciones, campañas sucias, promesas falsas, demagogia llevada al último nivel, pues lograron confundir a buena parte del electorado, que no es la mayoría del electorado, dicho sea de paso, es apenas un 26%, y lo llevaron a votar por un partido de derecha, que es el partido Gana, al cual pertenece Nayib Bukele. Es un verdadero milagro, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista de las ciencias políticas. Pero también acaba de haber otro milagro. ¿Cómo pueden desaparecer 3.200 millones de dólares que han recibido, según expresiones oficiales del presidente del Banco Central, recientemente destituido, en los últimos meses, por préstamos, por bonos, por venta de letras del Tesoro, del gobierno de El Salvador? 3.200 millones de dólares. El milagro es cómo los escondieron, a dónde se lo llevaron, porque es demasiado dinero. Es una enorme cantidad de dinero, es la mitad del presupuesto nacional para este año. Entonces, ¿dónde se fue toda esa plata? No hay explicación. Solamente un milagro explica el que lo hayan podido desaparecer. Es como los actos que hacen los magos, ¿no? Que de repente tienes en la mano a un conejo o a un ramo de flores o a una paloma, haces un movimiento y ya no está, ya desapareció. Pues eso ha pasado con 3.200 millones de dólares. En proyectos que a la vista se ve que no los están terminando, como ese famoso hospital en Cifco, que lo único que hay es un armazón de hierro, y lo que hicieron dentro de los pabellones de Cifco fue pintar y poner divisiones de Durapanel,
pero que no es un auténtico hospital. Y luego, pues en otras situaciones que no está claro el destino, mucha plata que no se le haya la pista. Entonces, esos son los milagros a los cuales se refirió Bukele en ese discurso que, por cierto, no tuvo ninguna trascendencia en las Naciones Unidas. Ahora, sobre la situación económica del país, pues sin duda que la situación se está agravando, porque aunque lo quieran negar, la economía del país ha entrado en una situación extremadamente grave. Si bien es cierto, muy pocos países se van a escapar del impacto del coronavirus y de los efectos que tiene sobre la actividad económica, pero los países, actuando de manera más inteligente, pues logran impulsar medidas para reducir ese impacto, para paliar los efectos de la pandemia. En el caso de El Salvador, hoy por hoy El Salvador es el país que más va a ser golpeado en toda Centroamérica, en su economía. Eso es algo muy, pero muy preocupante. El mismo Banco Central anunciaba hace apenas 24 horas o 48 horas que en el segundo semestre del año, nuestra economía se hundió un 19%, o sea, perdió la quinta parte, para hablarlo en términos redondos, de la producción nacional entre un año y otro. 19-20% es una enorme caída de la producción. El mismo banco dice que para finales de este año, al cierre del año, el 31 de diciembre, la economía se habría hundido durante un año, o sea, del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, entre el 6.5 y el 8.5%. Eso lo dice el Banco Central de Bukele. La CEPAL está hablando de una caída que puede andar también arriba del 8% o incluso cerca del 10% de nuestra producción nacional, de nuestro Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario tiene previsiones similares. En fin, cualquier entidad económica o economista serio entiende que el golpe para nuestra economía va a ser muy grave, está siendo ya muy grave, y esto se traduce no solo en pérdida de producción de bienes y servicios, sino pues en pérdida de empleos. Y la pérdida de empleos implica pérdida de ingresos para las familias. Me dio mucha risa el conocer ayer una declaración del ministro de Hacienda donde dice que el país no está en recesión. Bueno, yo decía, a este señor hay que mandarlo a un curso elemental de economía, porque siendo ministro de Hacienda, que es una de las mayores responsabilidades en el gabinete, no sabe ni siquiera reconocer o distinguir cuándo la economía ha caído en una recesión. Y es tan de bulto la caída, reconocida por el mismo gobierno, que no se puede tapar con un dedo, como tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ni se puede meter bajo la alfombra. Todos los indicadores macroeconómicos andan muy afectados, la producción nacional, las exportaciones, mientras países como Nicaragua, Guatemala, incluso Honduras, aumentaron sus exportaciones en medio de la pandemia en los últimos 7 meses, El Salvador fue el único que cayó en las exportaciones. Las remesas también han caído. Recordemos que las remesas se convierten en un elemento muy importante para el ingreso nacional y el ingreso de las familias. Si bien técnicamente no entra en el concepto de Producto Nacional Bruto, porque no es producto que se genera en El Salvador, pero en el ingreso nacional, que es otro concepto económico, ahí sí entran las remesas. Y pues el último año habíamos tenido un ingreso de remesas alrededor o arriba de los 5,000 millones de dólares, que para este año pues ya la tendencia es que va a ser menor que eso. ¿Que va a haber un rebrote? Pues es probable que haya un rebrote económico,
un rebote, pues es natural, pues si vamos a caer, pónganle un 8 o 9%, y el otro año pues podamos crecer un 3%, pues quiere decir que llegamos al piso menos 8 o menos 9, y el otro año, si Dios lo quiere y nos va bien, vamos a subir hasta el piso menos 5. Pero en todo caso, eso significa que estamos peor que en el 2019, porque retrocedimos 8, 9 o 10 puntos. El 2021 vamos a recuperar 3 puntos, pero en términos históricos, tomando ya un lapso de tiempo de 3 años, vamos a estar 5 puntos o 5 pisos abajo de lo que estábamos en el 2019. Entonces, no hay que dejarse engañar por esas cifras o por esos anuncios, que lo que pretenden es generar una ilusión de que ellos están manejando bien la economía. Yo leía ayer, por ejemplo, una nota de la Secretaría de Comunicaciones, la que dirige un fulano que le llaman El Broso. El Broso acá en México es un payaso, es un personaje de la política que hace sátira política, pero que es un payaso. Bueno, pues bien le queda al señor Sanabria el título ese, que creo que él mismo se lo puso, del Broso, porque en realidad habla y dice payasadas. Estaban reportando que la inversión extranjera está en su máximo nivel en toda la historia de El Salvador. Yo, que he manejado de manera directa este tema en los últimos 4 años del gobierno de Sánchez Serén, les puedo decir que el manejo de la inversión extranjera en los últimos 15 meses ha sido totalmente desastroso. No tienen nada que exhibir, no hay proyectos que exhibir, no hay inversiones considerables que hayan llegado al país. Pero dentro de su ficción, dentro de su propaganda, que busca engañar a la gente y hacerles creer en una ilusión, en un espejismo, estaban diciendo en ese comunicado que la llegada de inversión extranjera a El Salvador está siendo récord en este año 2020. Eso me parece que es un insulto a la inteligencia de las personas dentro y fuera de El Salvador. Más bien lo que hacen con eso es mandar un mensaje a la comunidad de inversionistas internacionales de desconfianza, porque estamos ante un gobierno que miente de manera patológica, y que no se detiene ante nada para mentir. Y recordemos que la inversión extranjera se mueve en términos de credibilidad, de estabilidad. Cuando venga un gobierno peleándose con el Congreso, peleándose con el órgano judicial, peleándose con la Procuraduría de Derechos Humanos, lanzando pestes a los medios de comunicación que no controlan, lanzando pestes a las universidades, desprestigiando a cualquier voz disidente, pues más bien la inversión extranjera se vuelve muy cautelosa, porque la inversión extranjera necesita un clima de estabilidad política, no solo estabilidad macroeconómica, estabilidad política. Y este régimen, evidentemente, eso es lo menos que está dando en términos de señales para la inversión extranjera. Así que, lamentablemente, pues vamos a cerrar el año con una caída mucho mayor de lo que debió haber sido en una situación normal, porque por una situación de capricho, de obsesión, de testarudez de Bukele, la economía ha perdido mucho más en materia de empleos, en materia de generación de producción, de lo que normalmente siempre hubiera perdido en una pandemia, pero sin llegar a los límites tan extremos y dramáticos a los que estamos llegando. Adelante, compañeros. Bueno, aquí en directo y en vivo, mire, Sigfrido, aquí estamos entonces con la RTV. Imagínate cómo el tiempo se nos ha ido. Pasemos el micrófono entonces a Sigfrido para que se despida de esta gran audiencia y decirles, obviamente, que ya regresamos. Adelante, Sigfrido. Bueno, pues
gracias por la oportunidad que